informes de la Biblioteca Magna del rey Asurbanipal mostraba ya la fascinación del ser humano por exponer a individuos extraños al público, por regodearse en el miedo, la morbosidad, quién sabe. Pero desde el principio de la historia esto ha sido así. Llegaron los sirénidos, criaturas híbridas entre humanos y peces, que han jalonado sucesos y misterios, y también museos de aspecto un poco lóbrego y dudosa credibilidad. En el siglo XX toda esa tendencia se acrecentó. Bueno, incluso nuestro país no se libró de esa tendencia. Se contaba, por ejemplo, cómo en Córdoba, en 1966, se exponía un extraño feto en una caja por parte de unos muchachos que causó gran expectación en toda la ciudad. En Burgos, también, animales y hombres monstruosos recorrían los campos mostrando su deformidad. Pero el caso más raro, el que alcanzó incluso libros monográficos, que esto no es lo habitual, se produjo en Estados Unidos, una vez más. El hombre de Minnesota llenó portadas, llenó titulares, columnas de prensa, y al final se habló de un fraude, y otros siguen defendiendo que lo que estaba dentro del hielo era de verdad el eslabón perdido. Da la sensación de que nada de eso, pero el caso nos llamó tanto la atención que quisimos reconstruir, traer del túnel del tiempo esa figura y analizarlo con el naturalista Luis Miguel Domínguez. ¿Era un Uoi, hombre de las nieves vietnamita, lo que estaba dentro de ese bloque refrigerado? Vamos a revivirlo. De verdad que hay cosas interesantísimas para mirar con todo detalle. Y ya estamos aquí en nuestra zona de la morgue porque tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Es nuestro particular y entrañable homenaje a una aparentemente absurda historia que cumple ahora 40 años, precisamente ahora. Se le llamó el hombre de Minnesota, para algunos investigadores pudo ser una especie de eslabón perdido, una figura antropoide extraño, envuelto en una caja de hielo, se mostró en algunos lugares, hubo fotografías y hubo auténticas eminencias como Hubelmans, que hizo este libro hablando prácticamente del hallazgo de un hombre de Neandertal. Este libro nos lo trae el gran naturalista y amigo Luis Miguel Domínguez, que estuvo en Vietnam porque quizá la pista de este ser comienza allí, en esas selvas frondosas. Luis Miguel, como siempre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí tienes. Frías noches aquí con el hielo, no me atrevo ni a tocarlo. Impresionante, ¿no? De verdad, el trabajo de nuestro buen amigo Juan. Perfecto. Bueno, aquí empieza una historia que parece leyenda, pero que muchos han dado como realidad. Y tú hace unos cuantos meses ya, hablando del Yeti, dejabas caer un nombre, casi una expresión de terror, Uoi. El Uoi, sí, efectivamente. ¿Qué podría ser? Claro, podría ser. Se trata de un gran primate, sin duda, como decíamos en aquel momento, hablando del Yeti, ¿verdad?, que había habitado las selvas de Kon Tum, de la comarca de esa región impresionante del interior de Vietnam, casi fronteriza con Laos y con Camboya, y que parece ser, según los datos que yo conseguí recolectar en aquellos tiempos de expedición para la serie Vietnam, Vida tras la muerte, había muerto alguno de estos ejemplares, había sido abatido en la guerra del Vietnam. Y un espabilado americano se dedicó, no sabemos cómo, ahora nos lo van a contar, este libro habla de eso también. Yo lo compré en un anticuario en Vietnam hace muchos años. Auténtica joya, ¿eh? Sí, una joya, muy bonito este libro, muy interesante. Alguien se hizo con uno de estos seres y lo paseó de feria en feria por Estados Unidos. Y ahí comienza la siguiente parte de la historia. 40 años, el hombre de Minnesota, el bautismo que se le dio. Ha aparecido Santiago Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Una vez más, un sueño tuyo hecho realidad. Pues aquí un icono de los grandes misterios, infravalorado porque muchos dijeron que era un fraude, un muñeco. ¿Cierto o no, Santi? ¿Cuál es la historia concreta de este supuesto Uoi, o leyenda, o invención, dentro de una caja de hielo? Pues lo cierto es que hubo un muñeco, pero antes de él hubo muchas cosas. Entre 1967 y 1969, Frank Hansen, un feriante, exhibió esto exactamente, algo muy parecido a esto, por las ferias de Milwaukee, de Minnesota, de Texas, de Illinois, etcétera, etcétera. Y de eso tenemos las fotografías y los documentos. Efectivamente, él lo presentaba como el antecesor del hombre más antiguo del mundo conservado en hielo,
y contaba una extraña historia de unos pescadores japoneses que lo habían encontrado en los mares de Siberia en un bloque inmenso de hielo y que se lo habían vendido a un comerciante de Hong Kong a través del cual había llegado hasta él. Claro, lo que dice Luis es muy interesante porque, como Hovelman, por ejemplo, sospechaba, lo más probable es que esto llegase desde Vietnam. Y para encubrir ese origen ilegal de la pieza se inventó esta historia más o menos estrafalaria. La historia llega a oídos de uno de los padres de la criptozoología, que era Ivan Sanderson, que curiosamente tenía de huésped en su casa en esa época a Bernard Heuvelmans. Autor de este libro. Se van juntos y durante 3 días tienen ocasión de, en un granero en Minnesota, examinar la criatura o examinar el bloque de hielo que contiene la criatura. Son 2 expertos, 2 conocedores de lo que es el naturalismo, de lo que es un animal congelado y de lo que puede ser un muñeco. Ellos llegan a la conclusión de que es real. Llegan a detalles como que tiene un impacto de bala en la parte trasera de la cabeza con salida por una cuenca ocular. Una fractura abierta en el brazo que se ve perfectamente el hueso saliendo por el antebrazo. Una serie de detalles impresionantes. Pero hay una cosa importante, Santiago, entonces, y esto ya a mí me quita un poco la idea global que tenía de la historia. Luismi, estos expertos están delante del muñeco, pero parece que nunca pudieron tocarlo realmente, ¿no? Que había esas capas de hielo que lo preservaban. Sí, de alguna manera en aquel tiempo tampoco se prestaba mucha atención a la diferencia entre un ser de feria y una cosa mucho más importante e interesante. Para mí el nexo de unión más serio, ¿no?, es justamente este que yo traigo aquí. Es la prensa vietnamita, es un periódico de Vietnam que yo conseguí hace tiempo, donde trata este tema y lo trata desde Vietnam, está escrito en vietnamés. Este autor, Chuan Quang, que es un periodista vietnamés, ha estado en la cárcel en Vietnam muchas veces por tratar el tema del Luoy, el tema del Yeti vietnamita. ¿En la cárcel por eso? Sí, porque es un tema absolutamente secreto. Yo he traído hoy la fotografía, la única que desde luego ha salido de Vietnam, que yo conseguí en la Universidad de Hanoi, que indica pues justamente eso que estáis viendo, que hay un trabajo científico detrás. Es una huella, una pisada de 30 centímetros, donde vemos un talón, vemos uñas adelante. Lo vio Emiliano Aguirre en su momento, gran paleontólogo mundial, y bueno, puede ser una falsificación, pero en todo caso forma parte de un dossier científico de la Universidad de Hanoi. Esta prensa vietnamita está sin duda ahondando en el hecho de que este ser que luego se exhibió en Estados Unidos, para los vietnamitas de verdad procede de las selvas de Kon Tum, de las selvas del centro de Vietnam. La gran pregunta es la que tú hacías: ¿por qué hoy no vemos a este bichito? ¿Por qué hoy decir qué ha pasado con esto? Pero creo que este señor se asustó, ¿verdad? El feriante se asustó. Esa es la historia, porque el estudio de Sanderson y de Heuvelmans genera un inmenso revuelo. El Instituto Smithsoniano quiere hacerle un estudio con rayos X al ser. Que es lo lógico. Hasta el FBI se interesa porque dicen, si es un ser humano y tiene un impacto de bala, lo mismo hay un crimen que investigar. En ese momento, Frank Hansen se va a California y encarga que le hagan un muñeco. A un especialista, como el que nos ha hecho a nosotros, le encarga que haga una reproducción. Cuando vuelven Sanderson y su compañero a estudiar el ser, se encuentran con que no es el mismo, con que ha sido sustituido por una pieza burdamente falsificada. Ese es el muñeco del que te hablaba, cuya existencia entra en la historia. O sea, hay un muñeco, pero ha desaparecido el ser original, la criatura, el Luoy, lo que sea original. Claro, probablemente porque Hansen se asustó de que le pillasen con algo encontrado de contrabando, adquirido de forma ilegal, y que no sabía qué consecuencias penales podía tener para él. Tengo incluso la sensación de que se llegó a sacar una de las balas, y el calibre coincidía con el armamento de los Estados Unidos entonces. Aquí no estamos debatiendo quizá si existe o no existe el Yeti, ¿qué más quisiéramos, verdad?, que poderlo asegurar, aunque yo he dicho en este programa que creo en él. Me baso, entre otras cosas, bueno, esto es tremendo lo que traes en aquí. Un documento del gobierno chino. A cámara, sí, por supuesto, un documento del gobierno chino, fechado en el año 95 y que habla con claridad de la ecología y de la distribución del Yeti. Es un documento escrito en mandarín. Pero yo tengo aquí un dato todavía más excitante. Cuando yo preparaba mi expedición en el año 96, concretamente el 30 de julio de 1996, recibí un fax. Yo estuve investigando este asunto en China, con la embajada nuestra en China. Y alguien de esa embajada me aportaba el siguiente dato. Aquí está el fax, fax con el membrete de la embajada. Con respecto a lo que hablamos ayer, te diré que sí existe
documentación oficial en mandarín, ofreciendo una recompensa de $60.000 por la captura del hombre salvaje y $6.000 por sus huesos. Este es un documento esa es la realidad de que ese procede de problema China. existe. Sí, no, se le da diferentes nombres en diferentes lugares del mundo, como ya vimos aquella vez en este programa, pero en el caso del hombre de Minnesota es la primera y única vez que se habla del Huoi más allá del mundo indígena, más allá de las 64 etnias distintas que hay en Vietnam, de la población de Vietnam, y sale a otro lugar, en este caso el continente americano, a través de ese túnel oscuro, lúgubre, triste, que es el de la guerra, donde murieron muchos seres humanos y posiblemente, quién sabe, y eso es realmente impresionante, ¿no? Alguna de estas criaturas que yo sigo pensando que se trata de grandes primates, de póngidos, de orangutanes, de hombres de la selva, y no tanto de formas humanas no evolucionadas. Porque este individuo, Luismi, en cuanto a su tamaño, Sí. hacía pensar que podía ser un neandertal, pero ¿es realmente diferente o parecido a nosotros? Realmente se parece mucho a nosotros si nos centramos sobre todo en la interpretación que se hizo de lo que a través del hielo se veía. Este libro que tú mostrabas anteriormente tiene mucha documentación al respecto, cómo se pinta, cómo se dibuja. Sí, es una investigación extensísima. El rostro es muy humano, es mucho más humano que el de un orangután, por supuesto, cualquiera de los grandes gorilas, tanto el costero, el gorila de montaña o incluso el chimpancé. Es un rostro ciertamente el más humano de todos ellos. Eso a mí me da una sensación que claro, admitir ese rostro, esa faz, es admitirnos a nosotros mismos, más peludos o menos peludos, pero en todo caso estamos hablando de un Homo sapiens antiguo, del sudeste asiático. Y en fin, a mí se me pone el vello de punta, y no por el hielo, pensar en todo y que esto. convive, de alguna forma, si esto es real, con nosotros en esas latitudes selváticas. Que es coetáneo, sin duda, al Homo sapiens, a nuestra especie, y este es un matiz que se ha dicho en algunos archipiélagos del sudeste asiático. Se ha hablado, y yo he leído cosas de gente muy seria, de la posibilidad de que el Gigantopithecus, que es una forma humana muy primitiva, estuviera pues ahí y estuviera coetáneamente compartiendo con nosotros el mundo y la existencia. Pero en fin, estos son datos que indudablemente todavía hay que estudiar y analizar, y siempre lo hemos dicho, la sola presencia de una nueva especie de orangutanes ya sería una maravilla. El primer equipo de documentalistas del mundo que grabe por primera vez a unos orangutanes que no sean la especie que ya conocemos, estarán dando en el clavo y estarán dando un vuelco al estudio de la zoología. ¿Qué decir de la criptozoología? ¿Qué decir de seres que pensábamos ya se habían extinguido, ¿no? Santiago, paradero de no el muñeco, sino el personaje real, el hombre de Minnesota. ¿Sabemos algo? ¿Cuándo se pierde la pista? Se pierde la pista en ese momento, justo cuando se llevan esta terrible decepción los que querían seguir estudiando. A partir de entonces, el hombre de Minnesota desaparece, incluso el muñeco, es decir, Hansen decide no volver a exhibirlo, hace algún que otro bolo que se dice en el ambiente artístico, supongo que porque andaría corto de fondos, pero realmente es el muñeco lo que aparece. A día de hoy Hansen ha fallecido, actualmente el único descendiente es un nieto que se sabe que puntualmente en ferias exhibe algo que presuntamente será el muñeco. Lo que queda por desvelar es qué hizo este hombre con la pieza original, fuera falsificada o fuera un ser de carne y hueso. Hay un detalle que nos indica que puede ser lo segundo. Si en algo coincidieron tanto Sanderson como Hovelman en ese estudio, es que en las partes donde el hielo era más delgado, el agua tenía un olor putrefacto, de putrefacción de carne. Eso indica que desde luego no era algo de látex, no era algo de silicona. Pues el hombre de Minnesota, sus 40 años que se cumplen ahora, nos han servido para conocer dos cosas. Primero, esta recreación maravillosa que están disfrutando, y segundo, documentos tan estremecedores como los que ha traído el naturalista Luis Miguel Domínguez de su expedición al Vietnam, multipremiado documental, por cierto, que demuestran que por encima de la desinformación y de las risitas o de las descalificaciones, el mundo del Yeti, el mundo del Huoi, sigue siendo considerado en documentos oficiales. Sin duda. Luis Miguel, gracias por traer estos documentos, de verdad. Gracias a vosotros por existir. Muchas gracias, amigo. Y nos quedaremos siguiendo las pistas del Huoi. Venga. Era lógico darle su merecido homenaje. Santiago, gracias.